importante lo que voy a hablar, lo que voy a enseñar, que este Espíritu me ha dado. Muy necesario para estos tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Los bendigo en el nombre del Señor a todos y sobre todo a la familia de Misión Divina, ¿no? Es importante que estén conectados los viernes porque yo necesito enseñar esto, que es muy, muy importante, muy interesante por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y para que si alguien está sintiendo el llamado a, ¿verdad? A profetizar o también recibir profecía y muchas veces no se sabe qué hacer con la profecía, con la palabra que te dan. No sabes qué acción tomar, no sabes qué hacer, ¿no? Entonces pues es importante, gloria al Señor, que todos sepamos qué hacer, sepamos cómo discernir la palabra que nos dan, ¿verdad? Y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Gloria al Señor, en que estamos viviendo. Eso es tan necesario, ¿no? Porque pues abundan ya profetas por todas partes, gloria al Señor, y a veces escuchamos detalles que no son reales, que no son fieles a la palabra. Y entonces tenemos que estar preparados para todo esto, ¿no? Gloria al Señor. Es importantísimo esto. Los bendigo en el nombre del Señor. Amén. Mis hermanos de la Asociación Misión Divina en Matamoros, mi hermana Raquel, Dios me la bendiga. Mi hermano Cayetano, bendiciones. Mi hermano Ricardo, bendiciones. También el pastor Emanuel Corona amén, el pastor Emanuel Corona, gloria al Señor, de Puebla, de Misión Divina allá en Puebla, Texmelucan. Dios me lo bendiga, gloria al Señor. Gracias por estarnos escuchando, viendo. Los pastores de Canadá, de otros países que pertenecen a la Asociación Misión Divina, que Dios los bendiga, gloria al Señor. Me gozo que estemos unidos por este medio, aunque sea, ya ve con la pandemia como está ahorita, gloria al Señor. Es muy importante esto, ¿no? Estudiar esto, gloria al Señor. Si tienen paciencia conmigo un poquito, estoy teniendo un poquito de problema aquí con la computadora y con todo, pero mientras ustedes compartan a todo el mundo, ¿verdad? Porque sí es importante, necesario lo que voy a enseñar, gloria al Señor, amén. Muy, muy necesario lo que Dios me ha dado, amén. Sobre todo para los que sienten el llamado a profetizar o a ser profetas o etcétera, ¿no? Es muy, muy, muy importante, muy interesante. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Gloria al Señor. Y si me da paciencia, ¿verdad? Me dan paciencia porque estoy aquí y quiero darles todo lo que el Señor me da, ¿no? Todo lo que el Señor me está dando. Por eso es tan importante esto, ¿no? Por eso le he titulado yo a esta enseñanza Revelaciones y Confirmaciones. Dos cosas, dos principios muy importantes en lo que es el campo de la profecía, en el campo ministerial también, ¿verdad? Gloria al Señor, sí. Revelaciones y confirmaciones. A veces te revelan algo y no sabes cómo confirmar eso. O te abocanas a comportarte de cierta forma o obedecer lo que te dijeron. Gloria al Señor. Y no sabes cómo confirmar eso, cómo saber si es verdad, si es de Dios, si es cierto, ¿sí? Entonces es muy, muy importante esta palabra, ¿verdad? Gloria al Señor, que el Señor me ha dado, ¿no? Revelaciones y confirmaciones. Amén. Escríbalo, repítalo. Si tiene libreta, le voy a dar mucho material para que haga apuntes y para que aprenda algo. ¿Dicen amén? Vamos a orar primero que todo, ¿sí? Ayúdeme a orar, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, vengo delante de tu presencia, Señor, y te pido con toda mi alma, Señor, con todo mi corazón, Padre Santo, por todo el pueblo de Dios, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando. Gloria al Señor, y que, Señor, están listos para aprender la palabra que tú me has dado, Señor, para estos tiempos, Padre mío. Te glorifico, te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor a todos los que me están viendo, ¿sí? Y nos ponemos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. El Espíritu Santo sea el que ministre nuestro corazón, nos ilumine, gloria al Señor, y nos dé la palabra necesaria para estos tiempos. Amén.
Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Los bendigo en el nombre del Señor a todos. Amén. Una vez más, vuelvo a decirles, gloria al Señor, que la enseñanza se titula Revelaciones y Confirmaciones. Repítalo. Revelaciones y confirmaciones. Una palabra muy, muy poderosa. ¿Dicen amén? Gloria al Señor. Parece ser que aquí la computadora, el robot ya, como que ya me está obedeciendo, ¿no? Gloria al Señor. Y estoy esperando eso, ¿no? Gloria al Señor. Bendigo el nombre del Señor a todos ustedes. Gloria a Dios por estar en este momento con la palabra del Señor y listos para estudiar algo una vez más. Los bendigo en el nombre del Señor. Amén. Es algo muy importante. Esta palabra que el Señor me ha dado se encuentra en la primera epístola, la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, ¿sí? De San Pablo a Timoteo, primera epístola de San Pablo a Timoteo, donde le da unos consejos extraordinarios, unos consejos muy poderosos que es necesario que nosotros los aprendamos, realmente. Todo lo que Pablo le enseñó a Timoteo, gloria al Señor, para que fuera un hombre poderoso de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Los bendigo en el nombre del Señor. Denme nomás un segundito porque estoy haciendo cambio aquí de computadora porque se me apagó una. Gloria al Señor. Pero ya estamos casi listos, primero Dios. ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Gloria al Señor. Amén. Ahora sí. Muy bien, como siempre, ¿verdad? Estamos en estos tiempos tecnológicos en que todo falla, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, como les estaba comentando, mis hermanos, revelación y confirmación, ¿no? Y lo que voy a enseñar se encuentra en 1 Timoteo 1, 18 al 20, ¿sí? 1, 18 al 20, escríbalo. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Y fíjese bien, en el versículo 18 dice, mucha atención, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas acerca de ti, milites por ellas la buena milicia. Y luego el 19 dice, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. Fíjate bien. Hicieron naufragio en la fe. Gloria al Señor. Amén. El número 20 dice, 1 Timoteo 1, 20. Atención todos. Dice el 20. De los cuales fueron Himeneo y Alejandro, a quienes entregué. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate tremendo lo que dice, Oye, pues entonces Pablo estaba tremendo, ¿no? Entonces, porque ahorita se predica puro amor, y nadie quiere hablar fuerte. Y Pablo está diciendo aquí, le está diciendo a Timoteo, guarda el mandamiento que yo te di, conforme a las profecías que se te dieron antes a ti, mijo. Gloria al Señor, para que milites, para que seas soldado en la fe, para que milites, gloria al Señor, la buena milicia. Amén. Y no hagas como otros, como Himeneo, como Alejandro, gloria al Señor, el calderero, que se desviaron de la fe, naufragaron de la fe. Amén, gloria al Señor. Amén. Y dice Pablo, y yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué palabra tan fuerte, hermano. Gloria al Señor. Ahora, mi hermano, gloria al Señor, para poder entender toda esta enseñanza y poder acomodarnos bien, quiero nomás rápidamente, en el nombre de Jesús, darle una proposición personal que el Señor me da a mí para compartir con ustedes y con todo el pueblo de Dios que me está escuchando. Gloria al Señor. Una proposición significa ¿qué me propongo yo? ¿Qué me dio el Espíritu Santo para que aprendamos, no? Bueno, en primer lugar, fíjese bien, yo quiero que sepamos, hermanos, lo crítico de los tiempos en que estamos viviendo y que sepamos discernir los tiempos como los hijos de Isaacar. Hermana Raquel, Dios la guarde, a todos los que me están viendo. No los veo a todos porque apenas se ven las bolitas ahí, porque quiero ver bien todo esto. Amén. En segundo lugar,
me propongo con esta enseñanza que entendamos más que nunca la proliferación de falsos profetas y ministros que han abrazado la tendencia de enseñar falacias, o sea, mentiras. En tercer lugar, es importante entender la importancia de que como ministros de Dios tengamos más celo de seguir equipando nuestras iglesias, hermano, en asuntos proféticos para poder tener una salvaguarda, un cuidado, ¿ve? Una barda que nos proteja, gloria al Señor, amén, poderosa, y para poder deshacer las estrategias del maligno. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué Pablo le dijo esto a Timoteo? Pues ya le estaba diciendo que Himeneo y amén, y Alejandro se apartaron de la fe y amén, y pues seguramente también a ellos les dieron profecía, también a ellos también los llamaron al ministerio y se apartaron de la fe y naufragaron y andaban hablando tonteras, gloria al Señor, que no son. Entonces, por eso es importante lo que estoy enseñando, ¿me entiende? Porque la situación está tremenda ahorita últimamente. Fíjese, mire, por ejemplo, escuchen bien, el Congreso de Estados Unidos quiere pagar con taxas de nosotros las operaciones de cambio de sexo de los gays, con el dinero de nosotros. Amén. Es algo tremendo lo que está sucediendo. En las ciudades más grandes de Estados Unidos, gloria al Señor, amén, están rebajando la paga a los policías de los departamentos de policías, gloria al Señor, amén, y miles de policías están dejando ya los departamentos de policías porque no quieren trabajar ya de eso. Está tremendo, los peligros y cuánto. Luego aparte que no les dan dinero, les quieren recortar la paga. ¿Y sabes qué es lo que sucede? La maldad entonces toma las ciudades, como todo lo que estamos viendo en las noticias. También, fíjese, uno de las páginas más poderosas que hay en internet, que es el Amazon acaba de quitar videos a favor de la vida, de pro-life, amén, o sea, a favor de no abortar. Amazon ya quitó los videos, fíjese bien. También hay cristianos, se están uniendo, cristianos se están uniendo, gloria al Señor. Y mientras los activistas que le llaman Antifa, amén, ya están amenazando derribar cruces y derribar imágenes de Jesucristo y derribar todo eso. No estoy diciendo que estoy a favor de las imágenes, lo que estoy diciendo es que derribar cruces también, gloria al Señor, es algo tremendo lo que está sucediendo, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y fíjese, una cosa muy, muy fuerte, ¿no? El gobernador de Virginia Occidental está advirtiendo a las iglesias ante brotes de COVID, ¿sí? En los centros de culto. O sea, el gobernador está diciendo que las iglesias, como abren los cultos y como están teniendo servicios, es culpa de las iglesias de que está habiendo tanto COVID-19 que son mentiras de Satanás. Eso no es cierto. Ahora también, hermanos, fíjese, allá en Sudamérica, 7 templos evangélicos han sido incendiados, quemados por los protestantes en Chile, hermano. Fíjense que lo que está sucediendo en todas partes ya, en todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Hermano, tiene que ver mucho. Más que a mí me gusta, en estas enseñanzas que doy los viernes, me gusta dar 7 noticias terroríficas que están sucediendo, gloria al Señor, que están impactando al mundo, amén, que están preparando el camino para la venida del Señor, para el rapto de la iglesia, y al último doy 7 también noticias de bendición, amén. Y para poder entender toda esta enseñanza que estoy hablando, hermano, gloria al Señor, quiero darles nomás un sinopsis, o sea, un repaso así general, literario, a lo que es esta carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que hemos leído, gloria al Señor. Fíjese bien, muy, muy importante. ¿Quién fue el que escribió? ¿Quién escribió esta carta? Bueno, el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta. ¿Cuándo la escribió? ¿En qué fecha la escribió? Pues no están seguros los teólogos exactamente cuándo se escribió. Nomás se dice que posiblemente se escribió como en el año 64, después de que Jesús se fue al cielo. Amén. Y se escribió desde la prisión. Pablo se la escribió a Pablo desde la prisión. Amén.
¿Cuál fue el propósito principal? Perdónenme. ¿Cuál fue el propósito principal? Gloria al Señor. El propósito principal fue para animar a Timoteo, asistente joven que él tenía, gloria al Señor, asistente joven que él tenía, amén, a hacer buen trabajo, ejercitando sus dones espirituales que habían sido profetizados en él y dar guianza en sus responsabilidades pastorales, amén, durante su ausencia, amén, del apóstol Pablo. De eso se trató. ¿A quién se le escribió esta carta de Timoteo? ¿A quién se le escribió? ¿Para qué? ¿Para quién exactamente? Pues para Timoteo. Pablo se le escribió a Timoteo, a su hijo verdadero en la fe. Su hijo verdadero en la fe. Amén. ¿Y cuál fue el tema principal de esta carta? ¿Cuál fue el tema principal? El tema principal fue aconsejar y exhortar al pastor joven respecto a su conducta personal y también su conducta ministerial. Amén. Y para terminar el sinopsis literario de lo que es la carta, ¿cuál es la palabra clave que se utiliza en toda la carta, mi hermano? ¿Sabes cuál es la palabra clave? La palabra clave es conducta. Conducta. Y es tan importante. ¿Dicen amén? Es tan importante. Dios me los bendiga a todos. Ahora sí entramos en materia. Eso fue nada más un sinopsis de lo que es la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo. ¿Ok? Ahora, viendo todo lo que estamos hablando, el trabajo en Éfeso, gloria al Señor, donde estaba por allá Timoteo, no era fácil. Timoteo, él quería una misión nueva, él quería hacer algo más para el Señor, gloria al Señor, ¿me estás entendiendo? Pero Pablo le ordena que se quede allí y a terminar la obra que Pablo le entregó, que Pablo le dijo que hiciera. Gloria al Señor, ¿me estás oyendo? Entonces, para ver bien ese capítulo que hemos leído, gloria al Señor, del versículo 1 al 11, lo que Pablo le acertó a los ancianos de Éfeso se hizo realidad. Amén. Ya maestros falsos estaban metidos en las congregaciones. Amén. Pablo les había dicho que iban a levantarse maestros falsos, ya se habían levantado y estaban en medio de las congregaciones. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. El trabajo del pastor es enseñar la verdad, y si no lo hace, se convierte en un asalariado y no en un pastor verdadero. Mucha atención. Amén, porque me están escuchando pastores. Amén, gloria al Señor. En ese capítulo del versículo 12 al 17, Jesús, vemos y dice que Jesús murió para salvar a los pecadores y el Señor equipa vidas y da poder a sus siervos para hacer el ministerio que él encomienda. El mismo Dios que apoderó a Pablo, que apoderó a Timoteo, ese mismo Dios lo puede hacer con nosotros, contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Alabado sea el Señor. Este mismo capítulo, del versículo 18 al 20, muy importante, gloria al Señor, el capítulo habla cómo Dios equipó a Timoteo. Lo llamó y luego le dio obra que hacer. Una obra solemne, una obra importante, gloria al Señor. Y había una batalla que guerrear. Amén. Y le dijo, no debes de huir de esa batalla. Amén. Si nosotros